La Ventana, con Marta del Vado. La tele en verano. Con Mariola Cubells y Mikel Lejarza. Abrimos esta tercera hora de Ventana con Mariola Cubells. Mariola, buenas tardes. Buenas tardes, del Vado, ¿cómo estás? Mikel Lejarza, que le tengo aquí a mi ladito. Hola, Mikel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Mikel. Muy bien. Hola, Muy Mariola. Bien. Hola, ¿cómo vais? ¿Cómo lleváis el verano? ¿Has hecho tu selfie de rigor pre-ventana? He hecho mi selfie, sí. Bueno, no es un selfie, esta vez te he dado un primer plano de mi pedicura. Te encanta. Estos son en verano. En verano decía que siempre hay dos noticias que se repiten, los posados de Ana Obregón y los selfies de Mariola. Exactamente. Bueno, los selfies de Mariola son más bien todo el año. Lo que pasa es que en verano a ella le gusta posar con sus pies ahí en la piscina mientras estamos aquí asfixiados de calor en Madrid. Oye, pero bien, ¿eh? Profesional como la que más, ¿eh? Sí, exactamente. Hombre, y además me encanta lo que tenemos preparado, porque parecería que fuera una cosa así un poco sesuda y demás, pero no. Bueno. El género ha revolucionado. Marta del Vado, vamos a hablar de documentales. Eso es. El éxito, el éxito de las plataformas, bueno, decíamos, es evidente, ¿no? En los últimos años, incluso cuando algunas han empezado a frenar su crecimiento o incluso han perdido suscriptores, pero ha habido un género que ha seguido revitalizándolas y es este del que tú hablas, el documental. El 17 de agosto de 2017, una furgoneta irrumpe en la Rambla de Barcelona atropellando a cuanto viandante se encuentra. Recorrió exactamente 800 metros, que es el título de nuestra serie. La Rambla ha cogido mucha velocidad. A lo mejor a usted le hubiese gustado llevar esta vida, pero no ha podido porque no era Lola Flores. Ella decía, yo soy extraterrestre. Y realmente es que era extraterrestre, porque no era como los demás. Sí, si me queréis irse. No ha habido alguien así. No la habrá, es que ella era única. Ella creó su propio estilo, ella no imitó a nadie. Tú pones a Lola haciendo el Rey León y es Lola. Si lo comía, estuviese hoy en día, tendría tantos Grammys como Daddy Yankee. Aquello fue el pelotazo. Lo comía, fue número 1. La locura de las fans era ponerse la tienda de campaña delante del hotel. Aquí está ahora, lo comía. Lo comía. ¡Lo comía! Disco Ibiza, lo comía. Escuchamos extractos de los 3 documentales de los que vamos a hablar hoy, que han sido pues un exitazo este año, como son 800 metros, el documental sobre el atentado de 2017 en las Ramblas de Barcelona, y los documentales dedicados a Lola Flores y a Lo comía. Y para ello pues tenemos a Elías León Siminiani, su director de 800 metros. Hola, Elías. Hola, ¿qué tal? Israel del Santo, director del documental de Lola Flores de Movistar Plus. Hola, Israel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Israel está en Radio Málaga. Y a Jorge Laplace aquí al ladito, director del documental Lo comía también de Movistar Plus. Hola, Jorge. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Hola a todos, hola a todos, hola a todos. A ver, estamos ante un género que siempre que el público siempre ha tenido interés por este género, por el documental, o estamos realmente viviendo una época dorada, una revolución del documental. Jorge. Vale, pues yo creo que sí, que no hace falta tener una opinión, que son datos, ¿no? De las series más vistas de Netflix del año pasado fueron Tiger King o Las Dance. Se está produciendo más que nunca.
Creo que los que nos dedicamos a esto ahora mismo tenemos más trabajo que nunca y estamos cogiéndolo a ver cuánto dura, pero sí, creo que es un dato absoluto que la gente se está abriendo al documental, porque creo que también el documental se está abriendo a la gente, creo que también el documental está buscando al espectador. Y bueno, el formato antes del, no sé, el típico documental que todo el mundo tiene en la cabeza, que es el documental de la 2, de la voz en off, de algo como más contemplativo, que por supuesto que habrá maravillas y tiene un gran valor, ha pasado a ser un documental como ha pasado eso, la ficción, hay construcción de personajes, hay evolución de tramas, hay una sensación de querer mantener al espectador también pegado en la silla, ¿no? Que yo creo que es lo que verdaderamente ha cambiado, que se está creando un público y el público sabe que va a tener un entretenimiento y encima sabe que está basado en algo que es real, que eso es maravilloso. Israel, en tu caso además, que no solo has hecho sino que el año pasado, Marta, Miquel, se estrenó el dedicado al Palmar de Troya, que fue absolutamente revolucionario también. Y creo que además en los dos casos hay algo muy significativo, ¿no? En los tres, que es verdad que contienen trazas de la ficción y de la narrativa más disruptiva y que se han quitado el corsé, esto que comentaba Jorge. Y tienen una manera ya completamente inusual de contar. Yo no sé si eso vosotros tres, que vuestros ejemplos son claros en esto, a la hora de llevarlo a cabo lo tenéis claro, es decir, sabéis que podéis hacer ya cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa no lo sé, pero sí que es verdad que en esos documentales de los que hablábamos hace un momento de la 2 no existían estas series de 4 episodios en las que podías estructurarlo con un arco propio de la ficción, es decir, coger todo lo que hemos aprendido de la ficción y del documental, empezar a mezclar elementos narrativos y que nos salgan estos documentales que ahora es verdad que están funcionando con esta fórmula. Si es un boom esto, pues la verdad es que los que llevamos mucho en la tele ya sabemos que estos booms duran lo que duran, ¿eh? Es un boom ahora, pero el próximo febrero ya no sé si lo va a ser. Bueno, sí, porque ya llevamos unos años, ¿eh? Empezó, yo recuerdo Muerte en León, en Movistar también, que fue un bombazo, y ya, digamos, apuntaba maneras. Yo creo que a la gente también se la educa audiovisualmente, ¿no? Y es generar una cultura del documental distinta, que es lo que estáis haciendo. Bueno, luego tú recoges lo que siembras, ¿no? Yo no creo que yo sí que creo que ha venido para quedarse, igual que ha venido para quedarse las ficciones de todo tipo, ¿no? ¿Y no hay de fondo un cierto fracaso de la ficción? Es decir, que se esté imponiendo en gran medida y de una manera yo creo que muy, muy exitosa los documentales basados en la realidad. No nos están diciendo que hay mucha más verdad, que hay mucha más imaginación y historias mucho más interesantes en la realidad que las que son capaces de crear la propia ficción. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que ese es uno de los problemas que tenemos y por lo cual el documental está funcionando muy bien. Nosotros tenemos la suerte de trabajar con la ficción, con la realidad, pero además con historias maravillosas. Quizá, obviamente, la más seria sea 800 metros de las que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Pero cuando te encuentras con Locomía, cuando te encuentras con El Palmar de Troya o con Lola, son historias tan brutales que lo bonito es que sucede eso, que la realidad supera la ficción. Y sí, yo creo que hay un fracaso de la ficción. La ficción se está convirtiendo en tremendamente repetitiva. Y somos nosotros, quizá, los que buscamos este tipo de otra historia, los que estamos consiguiendo llevarnos la narrativa a otras historias. Bueno, Elías, luego, en vuestro caso, que tenéis, que habéis hecho un documental a partir de los atentados de las Ramblas en 2017, ¿qué le aporta este formato a algo que ya hemos contado en informativos, en reportajes, en investigaciones de policiales? ¿Qué aporta el documental? Bueno, yo centrándome un poco en la idea de trabajar con la realidad desde el documental, yo hay una serie de cosas que sí creo que han traído las plataformas, o sobre todo el relato seriado, ¿no? La posibilidad de contar una historia en 3, 4, 5 horas, ¿no? Una es el tiempo, ¿no? La posibilidad de trabajar durante un año y de investigar durante un año y medio, incluso a veces 2, con una historia, lo cual te permite hacer un trabajo de investigación mucho más profundo, te permite contar con periodistas de primera línea y te permite hacer un trabajo que de alguna manera aúne herramientas propias de la puesta en escena y del cine
del cine más de ficción, como que podemos imaginar, con el periodismo, ¿no? Y por otro lado, hay otra cosa que ha traído también para mí las plataformas de forma más para todo el público, y es la atención al archivo, la posibilidad de abrir narraciones que tienen que ver con la utilización de un archivo ingente. Por ejemplo, el documental de Lola es un ejemplo muy claro, ¿no? Como que de repente se concatena una narración a través de todos los registros que Lola Flores hizo de sí misma a lo largo de 50 años, ¿no? O en el caso de Locomía, o en el caso de Rafael, o otros que tenemos que han salido este año, ¿no? Yo creo que hay dos claves muy importantes. El documental tiene una cosa muy específica, tanto en cine como en televisión, que tiene que ver con la posibilidad de trabajar con tiempo para madurar los personajes, tiempo para ganarte la confianza de los personajes y tiempo para poder investigar, ¿no? Entonces, en otros tipos de formatos más reportajísticos a los que podíamos estar acostumbrados en televisión, de alguna manera la carencia de tiempo se suplía con un relato en off desde arriba, con una voz que te iba contando todo un poco, ¿no? Y yo creo que eso ahora... Una de las grandes cosas que vemos en todas estas series es que prácticamente ninguna tiene voz en off, ¿no? Mientras que lo que estábamos acostumbrados era ver documentales que los lleva una voz, ¿no? Que los dirige una voz, ¿no? Me parecen dos factores importantes, ¿no? El tiempo y el archivo, que es que en los archivos, por ejemplo, aquí en España tenemos una colección, tendrá que salir alguno, que salió Palomares hace un par de años en Movistar. El Nodo, por ejemplo, es un archivo que no tiene prácticamente otra televisión, otro país en Europa, ¿no? Y eso es un mundo por abordar, ¿no? Y sabiendo esto que dices de las plataformas frente a ¿la televisión no se está poniendo las pilas con esto o es que no tiene interés en apostar por este tipo de formato? Si nos está poniendo las pilas económicamente, ¿te refieres? No lo sé, en todos los sentidos. Bueno, no te creas, ¿eh? Yo creo que... Sí, déjame que aclare. Por ejemplo, yo siempre defiendo la plataforma Radio Televisión Española Play, sí, que está haciendo cosas tremendamente interesantes, como el docu de Ruiz Mateos, como el de Susana Estrada, sí, como el de Lucía en la telaraña. Y luego es verdad que hay otras plataformas de las teles generalistas, como A3 Player Premium, que también está intentando acercarse a este fenómeno, y tenemos ahora la novedad de los Borbones, que yo quería introducir un elemento, y es que, a ver, queridos, reconozcamos que hacer un documental es más barato que hacer una ficción sobre cualquiera de los temas de los que estamos hablando. Dependiendo del archivo, por eso preguntaba, dependiendo del archivo. Yo ahora mismo, sin entrar en el proyecto concreto en el que estoy, te puedo asegurar que no necesariamente es más barato si te metes, por ejemplo, en deporte. ¿Cómo que sin entrar? ¿Cómo que sin entrar? Sin entrar. Claro que no puede entrar. Sin entrar, no puede. Es que las plataformas han traído la clandestinidad. Pero yo quería decir que sí, que bueno, que las teles generalistas es verdad que tienen otro público y otros segmentos de audiencia y demás, pero sí que creo que la tele generalista sí que creo que está teniendo bastante en cuenta este fenómeno, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Mariola. O sea, creo que lo que está pasando es que estamos en medio de un cambio de paradigma, ¿no? Y yo creo que todo el sistema de plataformas también está encontrando su propia medida. Dentro de las políticas de producción de las plataformas hemos visto cambios desde que aterrizaron las principales en España hace 3 años ahora, y yo creo que A3 Player, Stars, están haciendo un esfuerzo claro y van en esa dirección. O sea, es así, eso es así. A tu vera, siempre es la verita tuya, siempre es la verita tuya, hasta que por ti me muera. Israel, en el caso del documental de Lola, contáis con un montón de entrevistas a personajes que van desde Rosalía, Alaska o a sus hijas. Os liberáis de la voz en off que estaba comentando ahora Jorge, ¿no? ¿Por qué optasteis por ese modelo? A lo mejor no solo con la familia, o sea, que han aportado otras voces, no necesariamente contemporáneas con Lola. Lo de la voz en off, estoy muy de acuerdo, la verdad, es uno de los grandes cambios. Tampoco me gusta pensar a mí, hablando de lo que estábamos hablando antes, que parece que hemos inventado un género del documental. Yo por lo menos pues no he hecho solo el Palmar y Lola, llevo toda la vida haciendo documentales, y en España se hacían documentales. Os habéis puesto, digamos, las pilas
El mejor sigue siendo el de Félix Rodríguez de la Fuente, quiero decir. Tenía voz en off el de Félix Rodríguez de la Fuente, sí. Sí, la de él mismo. Y Lobo. La de él mismo. Muchos lobos. La de él mismo. Luego seguro que vamos nosotros tres, pero primero seguro que es Félix y otros muchos que también hicieron docus con los que nosotros también hemos aprendido de ellos. No me gustaría que pareciese que lo hemos inventado nosotros todo. No lo creo. Es verdad que esta generación nueva no usamos la voz en off y casi nos marca a todos, ¿no? Que tenemos esa forma de narrar. En el caso de Lola, porque ¿quién soy yo para hablar de Lola? Quiero decir, yo lo que pretendía era contarle quién fue Lola Flores a los chicos de 20 años y a las chicas de 20 años. Y claro, no podía hacerlo con personajes como se ha tratado siempre Lola, con personajes que tienen más edad incluso que yo. Tenía que hacerlo con gente que fuesen de su edad, que se comuniquen, que se sepan entender, que utilicen las mismas formas de expresarse y los chicos escuchan más a C. Tangana y a Rosalía o a Nati Peluso que a mí, eso seguro. Entonces me gustaba eso, el que fuesen ellos los que hablasen de Lola y no yo. El mozo estaba de aquel lado, la moza estaba tirada por ahí y el chico de la ambulancia estaba ahí y me dijo, no, váyanse, que acá está ahí peligro de bomba, van explosivos, váyanse, y nos tuvimos que ir. Esta serie ofrece un relato pormenorizado de los hechos, haciendo bastante hincapié, digamos, en un minuto a minuto, tanto temporal como espacial. La explosión de Alcanar, que es por la noche, 11 y pico, ¿no? Pero ellos no se enteran esa noche, ¿no? Ellos no se enteran, incluso a Yunes y Mojas. Elías, en vuestro caso, en 800 metros hacéis un repaso con supervivientes, con políticos, con conocidos de los terroristas del atentado de ese 17 de agosto de las Ramblas. No sé qué fue lo más difícil de todo el proceso de creación del documental. Y también si habéis podido llegar a una conclusión de por qué un chaval puede llegar a radicalizarse de esta manera y cometer un atentado como este. Bueno, esa es la pregunta origen, ¿no? De la que partimos, que en realidad no partimos solo Ramón Campos y yo desde Bambú, que es la tercera producción que hemos hecho. En realidad partimos del libro que escribió Ana Teixidor, que es una de las mayores periodistas sobre terrorismo yihadista en España, y de su libro Los silencios del 17A, en el que precisamente se planteó esto, ¿no? Tratar de acercarse al fenómeno del terrorismo yihadista desde el proceso de la radicalización, ¿no? Además, en este caso, los terroristas muy jóvenes del pueblo, que se habían criado y crecido en el pueblo de Ripoll, presentan unas características muy distintas al de perfiles de otros grandes atentados yihadistas como el de Bataclan o con Leniza, con el de Marsella o en Londres. Y era más singular todavía y más difícil de entender ese proceso de radicalización, unos chavales que eran catalanoparlantes, que todos tenían trabajo, que habían nacido, que tenían un entorno más o menos lo que se puede decir como integrado, para ver que realmente esa noción de integración hay que ponerla en tela de juicio. Y es mucho más profunda de lo que puede parecer, de los marcantes que a priori se pueden tener, ¿no? Entonces, sin duda, lo más difícil de este trabajo ha sido tratar de acceder a ese núcleo íntimo. El acceso es otro de los grandes temas que siempre nos compete en el documental. Yo creo que en Locomía es una de las grandes cosas que tiene acceso a personajes realmente magnéticos y que además tienen acceso real, es decir, no tienen filtros para contar sus cosas, ¿no? Y aquí no fue fácil porque la herida está todavía muy abierta, pero conseguimos llegar a intentar hacerte una idea de qué pudo pasar en la mente de esos chavales para que un agente radicalizador, el imán de Ripoll en este caso, pudiera en un tiempo muy breve conseguir que estos chicos dieran un salto como para hacer lo que hicieron, ¿no? Jorge, en el caso de Locomía contáis la historia de la banda, contáis también, y esto es bueno, lo que a mí personalmente me parece muy interesante, la España de los 90, ¿no? Que a través de la historia de los personajes de la banda reflejáis lo que vivió pues una sociedad en esa década. Sí, la idea era usar a Locomía como un vehículo para poder contar esa transición de los 80 a los 90, esa década en la que España quería ser moderna, esa transición desde el underground no rupturista después de la dictadura
a la España ya que adoraba a Mario Conde, que adoraba a Ruiz Mateos, a Gil, que adoraba el dinero, ¿no? Y cómo lo comía hace esa curva, ¿no? Esa curva del underground al mainstream, desde Ibiza, contracultural, a Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles, y cómo España también pasa desde ese país como que albergaba una Ibiza y que albergaba esa contracultura, a una España que utiliza como la Expo, ¿no?, de Barcelona y los Juegos Olímpicos para decir, oye, somos modernos, pero en el fondo en ambos casos eran un poco fachada, ¿no?, los dos, ¿no? Oye, Jorge, pero en vuestro caso tengo entendido que había habido otros intentos de llevar de resumir un poco esa historia, de la que yo personalmente no sabía gran cosa, no sabía todo ese conflicto, toda esa controversia. Ese culebrón. ¿Qué ha pasado ahora para que todo el mundo te dijera que sí? Porque esa es una de los grandes hallazgos de esa docuserie. Bueno, yo ahí engancho totalmente con lo que decía Elías, que es verdad que el acceso, no es todo, pero es un tanto por ciento enorme. Y también engancho con lo de la ficción, por cierto, que me ha parecido como muy interesante, porque cuando tienes acceso a una persona interesante, con todas las complejidades del ser humano, con sus luces y sus sombras, que es lo que hemos tenido la suerte de que los personajes tengan luces y sombras, y no es un artículo de Wikipedia donde todo va bien todo el tiempo, de pronto genera un interés porque el espectador no está tan acostumbrado, ¿no? Cada vez las plataformas americanas, sí que los documentales, tú ves a Whitney Houston y dices, hostia, era cocainómana, pero era una buena persona, ¿no? Y pues tiene sombra, tiene luces, y el espectador como que es capaz de entender eso. Entonces yo creo que el acceso es fundamental, y en el caso de Locomía, de hecho, casi que era la piedra angular del proyecto, es que hablara Xavi Font y que hablara Gil. O sea, que hablaran los dos y que los dos hablaran un poco sin pelos en la lengua, con entrevistas de 3 y 4 días que estuvimos, que a veces ¿cómo dicen eso? Bueno, dicen eso porque... Es tremendamente desasosegante oírlos hablar y tirarse pullas permanentemente en el documental. Supongo que eso jugaste con eso en el montaje, claro. Sí, bueno, yo como eran distintas fases las entrevistas, le decía, ostras, pues a mí Javi me ha dicho esto, pues José Luis me ha dicho lo otro. Entonces así generaba un diálogo entre los dos. Porque eso se puede hacer la misma pregunta que en la ficción. En la ficción hay trucos que todo el mundo conocemos, utilizando según qué cámara, la luz, el sonido, para embellecer la ficción, para hacerla más comercial. En los documentales hay trucos también, y os lo pregunto a los tres, para hacer más comerciales, más accesibles los documentales, o hay que respetar absolutamente la verdad. Yo creo que esto lo respondemos cada uno porque es una cuestión muy personal, ¿no? En mi caso, para mí, la verdad que subyace debajo del relato siempre tiene que ser respetada. Es decir, tú no puedes reflejar... Para mí el mayor fracaso es que el retratado, en este caso Locomía, cuando lo hice con Carolina Marín o con Miguel Ángel con 100 días con la Tata, como que vean la peli y digan, hostia, ¿esto qué es? ¿No? O sea, tiene que haber una verdad que subyazca por debajo del relato. Ahora, la construcción de esa verdad... para mí siempre según los mecanismos de ficción, es decir, yo lo escribo, si es una historia pasada, pues con sus 3 actos, con su progresión narrativa, con su clímax, con su trama, con su tema, totalmente con las estructuras que tiene la ficción, porque al fin y al cabo es una historia se puede contar bien y se puede contar mal, y un documental es una historia. Entonces yo creo que ahí el reto está en que poderla contar de la manera más atractiva posible, pero eso, respetando esa verdad. Para mí es una cuestión casi caso a caso, ¿no? Hay casos que demandan un estilo invisible, lo más directo posible y lo más transparente, en el que lo que importe sea el testimonio o las acciones que estás viendo o el respeto al material de archivo sin manipular, mientras que otros se prestan mucho más a una estilización, ¿no? Pues porque la propia naturaleza de los personajes lo puede traer, o porque no tengas un personaje, por ejemplo, y tengas que construirlo con toda una serie de herramientas que tengan que ver con, por ejemplo, la ausencia, ¿no? Y a partir de ahí, pues con todos los recursos que te puede dar el sonido, la puesta en escena, la cámara, para crear esto, ¿no? Entonces creo que es caso a caso. Es cierto que se persigue la verdad siempre, la verdad, digamos, cercana a la realidad, pero esa verdad puede ser muy variopinta, ¿no?
Para Israel. Yo en mi caso creo que casi todo es mentira. Quiero decir, desde el primer momento donde elegimos, desde el primer momento en el que elegimos qué lente le ponemos a la cámara y dónde ponemos la cámara y qué luces colocamos detrás y dónde se sienta el personaje, ya estamos manipulando la realidad. Entiendo que por supuesto el documental de Elías tiene muchísima más responsabilidad con el relato que está contando, ¿no? Los nuestros al fin y al cabo tienen una parte de frívolos, tanto Lo comía como Lola Flores, ¿no? En el caso de Lola Flores contar la verdad es casi imposible, porque ya se encargó ella de que fuese casi imposible, ¿no? En el caso de Lo comía o del Palmar de Troya son historias tan maravillosas que supongo que a Jorge le ha pasado como a mí, que es que la manipulación de la verdad llega al punto de tener que quitar cosas porque no caben, porque son tantas... incluso decir esto no se lo va a creer la gente, o sea, como de quitar una cosa y dices, esto me rompe a mí la trama de la veracidad, y es verdad. Pero efectivamente, desde que hemos abandonado el documental clásico más ortodoxo y utilizamos tantos elementos narrativos de la ficción, manipulamos mucho la historia, por supuesto. Bueno, yo lo que veo aquí es mucho talento y esperamos grandes cosas de vosotros, queridos. Aunque no los podáis revelar, pero sí. Aunque no lo podáis revelar, pero esperamos otro año lleno de grandes historias. Elías León Siminián, Israel del Santo, Jorge de la Place, muchísimas gracias por acercaros este ratito a La Ventana. Gracias. Enhorabuena a los tres. Gracias. A vosotros, chicos. La Ventana, con Marta del Vado. Búscanos en Twitter, YouTube y en Facebook como La Ventana. Y en Instagram como La Ventana Cadena Ser. Ahí podrás disfrutar de todos los contenidos del programa. Hola Julián, soy el tasador de HR Motor y tengo la orden de comprar todo coche que esté bueno. Quiero que venga todo el mundo, que les voy a mejorar cualquier oferta. HR Motor Madrid, en Torrejón de Ardoz y en Collado Villalba. Tu casa en general y tu baño en particular ya lo están celebrando. Llegan las rebajas de Eugenio Pereda Saneamientos. Ven a nuestra exposición e inspírate con nuestros ambientes para el baño. Tenemos miles de artículos en stock para que no tengas que esperar. Y si necesitas ayuda con tu reforma, pregúntanos. Somos especialistas. Rebajas en Eugenio Pereda Saneamientos, en Madrid, Leganés y en pereda.com. ¿Estamos sufriendo ya las consecuencias del calentamiento global? And it's time to say enough. ¿Solo le damos disgustos a nuestro planeta? Hola, soy Tony. ¿Qué tal? Estás escuchando Tierra a la Vista. Tierra a la Vista. El podcast sobre biodiversidad, medio ambiente y ecología para saber qué está pasando en el mundo. Tierra a la Vista es tu resumen semanal de las noticias más importantes, curiosas e imprescindibles sobre medio ambiente, cambio climático y biodiversidad. Tierra a la Vista, con Tony Ullet, Bruno Sokolovic y Gema Jiménez. Suscríbete en Ser Podcast cada viernes. Y síguenos en la aplicación y la web de Cadena Ser y todas las plataformas. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es. Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras. Murcia. Donde quieras. Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti. La cadena SER presenta El placer de escuchar. A las afueras de la pequeña ciudad,
había un viejo jardín abandonado. En el jardín había una vieja casa y en la casa vivía Pippi Calzas Largas. Tenía 9 años y vivía allí completamente sola, sin madre ni padre, aunque eso era más bien una ventaja, porque así no había nadie que la mandara a la cama justo cuando mejor se lo estaba pasando, ni nadie que la obligara a tomar aceite de hígado de bacalao cuando lo que ella prefería era comer caramelos. Pippi Calzas Largas. Astrid Lindgren, 2020. Cadena SER. El placer de escuchar. Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowy te da el triple de gigas gratis gracias a... ¡Triple de Gigas Man! Ese soy yo, Triple de Gigas Man. ¿Quién? ¡Triple de Gigas Man! Ah, vale, es que si la musiquita... Corre a lowy.es o llama al 1456. Lowy, simple. La nueva cultura no es darle me gusta al directo de tu grupo, es saltar con su temazo en un festival. La nueva cultura no es ver un estreno en el sofá de casa, sino sentarte en un teatro o un viaje de fin de semana a otra ciudad para conocer un museo que no olvidaremos. La nueva cultura se vive en persona, exactamente igual que antes, pero con más ganas aún. Disfruta la nueva cultura normal. Junta de Andalucía. ¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Reintentar hacer lo que de verdad te gusta? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en somosdeaquarius.es. La Ventana, con Marta del Vado. Van a ser las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias. Seguimos en la ventana de la tele con Mariola Cubels y con Miquel Lejarza. Y ahora vamos a ir con los rankings de series. Pero todos los martes del verano, a esta hora, que hablamos de teles, de la industria audiovisual, pero también con los lectores que sois, Mariola y Miquel, hablamos de libros y de vidas de mujeres escritoras que merece la pena ser rescatadas y contadas, ¿no? Que les dediquemos unos minutos. Son escritoras que tuvieron algún tipo de problema mental. Hoy nos vamos a detener en la escritora, en la poeta danesa Tove Ditlevsen, y nos lo cuenta Emma Valle-Espinós. Locas, una historia de mujeres, literatura y salud mental. Con Emma Valle-Espinós. Si algo deseó la escritora danesa Tove Ditlevsen a lo largo de su vida fue ser normal, como si eso, la normalidad, tuviera algo de deseable. Nació en 1917. Su infancia, escribió, se le hizo larga. De todo lo que es feo o desafortunado se dice que es bonito, y nadie sabe por qué. Nadie escapa de la infancia, que se te adhiere como un olor. La notas en otros niños, y cada uno tiene su propio aroma. El tuyo no lo conoces, y a veces temes que sea peor que el de los demás. Estudias a hurtadillas a los mayores, que llevan su infancia dentro, andrajosa y agujereada, como una manta vieja y apolillada que ya ni recuerdan ni necesitan. A simple vista no se les nota que han tenido una infancia, y no te atreves a preguntarles cómo consiguieron superarla sin que les dejara el rostro marcado de hondas cicatrices. Eugenia Brogi es la editora de L'Altra Editorial, el sello que el año pasado publicó en catalán el volumen que aúna la trilogía de Copenhague, las memorias de la autora, divididas en infancia, juventud y dependencia. Ella tuvo una infancia, o la parte al menos que ella nos cuenta de su infancia, fue de alguien bastante desconectado con su entorno, ¿no? Una familia tirando a fría y ella bastante inadaptada, porque además tenía físicamente, como pasa con algunas de las escritoras importantes del siglo XX, que me hace gracia porque físicamente también son gente que destaca de alguna forma, ¿no? Y ella era, por ejemplo, muy alta, y esto hacía que siempre destacara de alguna forma y le costara encajar. Hay varias referencias a esto de la infancia larga, la infancia como un túnel, como un armario cerrado, ¿no? Y ella, yo creo que tenía ganas de volar. Sobre su empeño por ser normal. Esto justamente es una de las partes que más me interesa del libro, que es esta obsesión de alguien que claramente no es normal, pues sea porque estaba tocada por el don
de la poesía, por lo que fuera ella normal no era, ¿no? Pero ella lo que quería en realidad era encajar. Se pasó la vida contradiciendo a sus padres. Su padre le dijo de niña que no se hiciera ilusiones, que las chicas no podían ser poetas. Bueno, el suyo es uno de los nombres fundamentales de la literatura danesa. Su madre le decía que si se empeñaba en ser rarita, nunca se casaría. Tuvo 4 maridos. De joven ejerció trabajos varios. De uno la echaron por poeta. Bueno, la echaron de varios trabajos, alguno por poeta y alguno por politizada, porque ella venía de una familia de clase obrera muy politizada, con un padre muy implicado, y hay un momento en uno de sus trabajos que medio en broma, medio en serio, empieza como a exaltar a los demás trabajadores para que se unan al sindicato y para que se rebelen, y la echan inmediatamente, claro. Para Eugenia Brogi fue iluminador leer sus memorias por primera vez. Últimamente ya estoy acostumbrada a leer voces femeninas generalmente muy introspectivas, ¿no? Que se miran mucho hacia adentro y que cuentan vida o reflexiones o intimidades y demás. Y para mí Tove era como una precursora. Esta honestidad tan directa, esta mezcla de ingenuidad y dolor que tiene Tove es difícil de encontrar. Su descenso a los infiernos empezó tras una depresión posparto. Ella tiene una crisis posparto y su marido no la entiende y la deja muy sola, etc. Ella tiene un recuerdo de este posparto muy doloroso. Y entonces, en el momento en que se queda embarazada por segunda vez, decide abortar, porque no puede imaginarse volver a tener una crisis como aquella con su marido, etc. Encuentra un doctor que la ayuda a abortar y que para ello le da un sedante. La sensación para ella es tan brutal que lo único en lo que piensa al día siguiente es en que quiere volver a tener esta situación, quiere volver a la calma, quiere volver a la anestesia. Aquel hombre acabó siendo su tercer marido. Era un tipo completamente trastornado que la convirtió en adicta a un sedante, la petidina. Desarrollan una relación que no tiene nada que ver con el amor, obviamente. Ella abandona a su marido y a su hija y se encierra con este señor. Y este señor es su tercer marido y es quien la lleva directa a los infiernos. La hace adicta constantemente. Cuando ella tiene momentos de lucidez y decide escapar o decide salir de este pozo, el marido se inventa excusas para retenerla, y la manera de retenerla es tenerla enganchada, y todo esto se prolonga durante muchos años. Y esto a ella la deja completamente fuera de combate durante mucho tiempo. El resto de su vida fue una lucha contra la adicción. Se separó, se volvió a casar, sus memorias acaban así. Había logrado salvarme de los años de adicción, pero aún hoy despierta débil en mí el ansia de antaño con solo hacerme un análisis o pasar por delante del escaparate de una farmacia. Nunca morirá del todo mientras yo viva. Tove Ditlevsen se suicidó en 1976. Tenía 58 años. Si hoy necesitan un consejo, que sea este. Léanla. Mariela, siempre nos quedamos con ganas de seguir escuchando a Emma, ¿verdad? Pues mira, es que no os lo vais a creer, pero ayer que hice acopio de libros para estar aquí en mi retiro de verano, Trilogía es uno de ellos. No sabía que Emma, porque yo desconocía completamente a esta autora, sí, que es una de las cosas que me fascina de estas historias. Y alguien me recomendó, ¿sabes? En este mundo de recomendaciones varias que tenemos en diferentes lugares, alguien me recomendó esa trilogía, la estuve ojeando, me pareció absolutamente maravillosa y claro, solo me faltaba esta historia de Emma para ya acabar de hablar con vosotros y ponerme, sí. Pues ya somos dos, la verdad. Venga, vamos al ranking de series que habéis decidido recuperar 5 series imprescindibles que no nos podemos perder. A ver, se supone que la sabes. Cuando la lava entre en los tanques, hará que se sobrecalienten y evaporen aproximadamente 7.000 metros cúbicos de agua, causando una importante explosión térmica. Sea más precisa. Nuestras estimaciones son entre 2 y 4 megatones. Arrasará absolutamente todo en un radio de 30 kilómetros
incluidos los 3 reactores que quedan en Chernóbil. Entonces todo el material radiactivo de los núcleos será eyectado con virulencia y propagado Miquel, por tu una serie gran onda. número 1 es Chernóbil. Bueno, ya que estamos en agosto, y en agosto es un mes propicio para hacer lo que no podemos hacer durante el resto del año, hoy traemos 5 series por si alguien quiere recuperarlas. La claro, primera, yo decía que se supone que ya las hemos visto porque han sido series muy míticas y muy bien. Pero hay gente que no las ha visto. Bien recibidas. Y que está... Pero el verano es perfecto para eso. Exacto. Sí. Claro. Chernóbil es una coproducción de HBO y de Sky del Reino Unido. Es una miniserie. Ganó los premios a Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Miniserie en los Emmys y cuenta pues una historia terrible, tremenda, que tiene que ver con una central nuclear que todo el mundo recordará, y es una miniserie muy muy recomendable para los tiempos que corren. Bueno, en el reparto encontramos a Emily Watson, Jared Harris, Stellan Skarsgård. Sí, que todos fueron nominados. Es una miniserie realmente estremecedora, porque cuando lo ves y ves realmente con qué frivolidad se trató un tema tan absolutamente brutal, pues realmente te quedas pegado a la televisión. A caballo es fría, a caballo entre un realismo muy muy duro, muy aséptico. Sí, es muy áspera. Muy áspera. Es una serie que no es de risas. No. No, pero mira, esto, por lo que comentábamos antes, yo tuve la sensación cuando vi la serie que esa ficción me estaba contando más y mejor cosas de lo que sucedió en Chernóbil que todos los reportajes que yo había visto en su momento, que he visto años después, noticias, historias, investigaciones, porque claro, la fuerza esa de esa ficción, de cómo lo narra, te llega, te hurga en la herida, claro. Entonces a mí me parece que la serie, desde luego, si no la habéis visto, oyentes de La Ventana, es muy recomendable para este verano. La importancia de la narrativa que le dicen ahora. Sí, exacto. Y viéndola, seguro que uno se hace la pregunta de cuándo se empezará a rodar la siguiente, que será sobre Ucrania. Uy, esperemos que no, Miguel. Venga, vamos a la segunda recomendación. ¿Y si la niebla no se hubiera levantado? Y el gobierno hubiera seguido bloqueado. Y la gente hubiera seguido muriendo. Y Churchill hubiera seguido aferrándose al poder y el país hubiera seguido sufriendo. No me parece bien, como jefa del Estado, no hacer nada. Es justo lo que debes hacer. ¿Tú crees? Pues no hacer nada no es ningún trabajo. No hacer nada es el trabajo más duro de todos y requerirá de todas las energías que poseas. La segunda recomendación es The Crown. Yo tengo pasión absoluta por esta serie de Netflix, que sé que tiene tantos seguidores como detractores, pero a mí me parece un ejemplo, primero, brillantísimo de guión por parte de su creador, de Peter Morgan, que creo que es el mejor guionista británico que hay en la actualidad, pero sobre todo porque me da envidia. A mí The Crown me parece el ejemplo perfecto de cómo los ingleses, los británicos más que los ingleses, son capaces de convertir su propia historia en la historia del mundo, porque tú ves The Crown y ves pasar por allí pues todo lo que ha pasado a lo largo del reinado de Isabel, ¿no? De la reina Isabel. Volverá, le quedan 2 temporadas que contarán la historia de la reina Isabel durante este siglo, pero yo creo que The Crown, aparte de una factura descomunal, tiene esa habilidad que solo los británicos tienen para convertir, insisto, lo que a ellos les sucede en lo que parece que le sucede al mundo. Ojalá nosotros fuéramos capaces de contar de esta manera nuestra propia historia, que en absoluto desmerece a lo de los Windsor, pero que no tenemos la habilidad que tienen ellos para contarla. Bueno, ha costado 260 millones, es mucho dinero, y eso la convierte en una las series más caras, ¿no? Sí. Sí. Y eso siempre yo lo digo porque cuando hablo con mis colegas guionistas y productores y tal, bueno, ellos siempre lo resaltan, ¿no? Para que tengamos claro que ese nivel de producción solo es accesible a determinadas cadenas, a determinados lugares, ¿no? Bueno, Netflix, Mariola, tiene una habilidad brutal, y es que entre mucha patata frita te mete de vez en cuando solomillo.
Claro, no, si yo lo tengo claro, lo digo por abordar esta historia de la que tú dices, que nosotros evidentemente tenemos material para eso, con un presupuesto similar. Es una serie muy buena y muy cara. Sí, realmente. Esto es así, es decir, es muy buena entre otras cosas porque se nota mucho el dinero en la producción, no han escatimado en nada, en ningún detalle, en ninguna recreación, en ninguno de los actores. Los actores son descomunales. Sin embargo, tú que conoces bien la serie, yo tengo de todos los episodios que se han emitido hasta la actualidad, mi preferido es uno que es tremendamente barato. Es de los más baratos de toda la historia, que es uno en el que se cuenta es Churchill pintando un cuadro frente a una ciénaga, ¿no? Y ves a un hombre que lo fue todo, reflexionando sobre la vida y la muerte. Es un episodio realmente maravilloso. Venga, vamos con la siguiente recomendación. Suerte con tu carrera, cielo. Vaya broca. Perdona, ¿tienes algo más que decir? Sí, has sido muy grosera. Yo lo he dejado todo para venir aquí. Oh, vaya. ¿Quieres que te dé una medalla solo por asomar la nariz? No estaría mal, sí. Porque es cierto, yo no soy fan de la reconozco, no la he visto. Bueno, esta se llama Hacks. Seguro que todo el mundo, los últimos años hemos estado oyendo hasta la saciedad que la comedia que había que ver era el método Kominsky. Hacks es una especie de respuesta femenina, en cierta manera, al método Kominsky. Cuenta la historia de una diva legendaria de la comedia, de una stand-up comedian que trabaja en Las Vegas, pero que está de capa caída y que se ve obligada, en contra de su voluntad, a trabajar, a coger de guionista a una chica joven que representa todo lo que ella no es. Y entonces la relación entre esta gran diva en decadencia, con Las Vegas de fondo, y con esta chica, esta escritora de comedia joven que quiere abrirse camino en la profesión. Es una serie de humor. Bueno, pero es una serie muy divertida, Marta, muy divertida. Exacto. Que además cuenta una historia muy feminista, muy de estos tiempos, que va contra el edadismo, que va contra el clasismo, que cuenta bien las complejidades de esta industria. A mí me pareció, tanto la primera como la segunda, un soplo total en el que cuenta además muy bien cómo es ese mundo americano del stand-up, ¿no? Que nosotros lo vemos de una manera y no es exactamente así. O sea, ellos tienen una industria con eso muy bien armada y esta historia la cuenta muy bien, tú lo sabes bien, Marta, y esta historia la cuenta muy, muy, muy bien. Habla además de todo, de la historia de la cancelación, de las polémicas estas sobre la cancelación, sobre Twitter, sobre Internet. Fue además, la premiaron en el 2022 con un Globo de Oro como mejor serie, no sé, a mí además son capítulos cortos también, es una serie así como muy veraniega, ¿no? Se puede ver en HBO, ¿no? Sí, puede ver en HBO. Sí, hay un episodio, Mariola, que seguro que te encantó. Yo creo que es el mejor de una segunda temporada brillantísima, que es en la cual un episodio en el que le contratan a la protagonista para actuar en un barco de... en un crucero de estos... En un crucero vacacional. Con todos los tópicos de los cruceros. Absolutamente. Además es un episodio realmente demoledor y con una brillante... Hablaba también del clasismo, ¿no? Lo cuenta todo, todo. Una serie... Yo con la siguiente no estoy de acuerdo, Marta, que lo sepas. A ver, venga, vamos a ver cuál es. Va. Pero... ese tal Sonoda tendrá algún tipo de relación con ellos. No, esa es la clave. Solo es un nombre en la documentación de la empresa. ¿Y qué hacemos ahora? Nada. ¿Nada? ¿Se va a quedar ahí, dejando que la Yakuza saque dinero de los suicidios? Todavía hay tiempo. Para. Bueno. No me tienes que convencer. Tokyo Vice. Discutamos un poquito, Mariola. A ver, ¿por qué no te gusta, Mariola? Yo solo digo, a mí me parece una serie más.
Ya, o sea, ¿no Porque, te parece claro, nunca, que merezca nunca estar la pondría, nunca la pondría en este ranking perder, maravilloso, claro. pero oye, yo soy una demócrata convencida y si Miquel me ha dicho que la metamos, la metemos. No, es así. Aquí quien manda es Mariola. Esto pero la serie argumentalo tú, Miquel, venga. Se trataba de recuperar series y de recuperar un poquito de todo, desde el drama de Crown hasta la comedia Hacks, la que viene ahora la quinta. Se trataba de meter efectivamente una serie que no reinventa nada, absolutamente nada, pero en la cual todo está bien, todo funciona. Sí, a mí me recuerda mucho a esos coches de alta gama que nunca fallan, pero que tampoco sorprenden. Es verdad que Tokyo Vice, que es de la que estamos hablando, a mí lo que más me ha gustado de todo ha sido reencontrarme con Michael Mann, que fue el director que inventó Miami Vice, hacer ahora Tokyo Vice. Es y si alguien dice, ¿y de qué va Tokyo Vice? Pues de yakuzas, de guerras entre mafias japonesas. Visto, no es para mí, Marta del Vado. Está basada en un libro. Yo le voy a dar una oportunidad, mira tú. Venga, va, No, es buena. Para los amantes de los buenos thrillers es un buen thriller y la acción es una de las mejores series de acción del año y ha pasado bastante desapercibida. La selección, desde luego, de las series de esta semana es muy variada, como variado es todas las noches El Faro. Adriana Morelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué vais a preguntar esta noche? Pues a ver, esta madrugada vamos con una reflexión de esas que hacemos continuamente, pero que hemos pensado que este verano también la tenemos que hacer, que es, ¿podrías vivir sin redes sociales? No. Si alguien te propone ahora mismo, ¿te lo cierras todo ahora mismo? Miquel, no. Yo no tengo redes sociales, pero me temo que sería imposible vivir sin ellas. Pues eso es lo que vamos a tratar de ver. Vamos a ver un poco el lado más complejo con la autora de Vida Escaparate y luego vamos a ver también eso de Twitter haz tu magia, cuando ocurren cosas que uno pone en Twitter y de repente aparece algo que se ha perdido gracias al boca a boca a través del pajarito, pues de eso también vamos a hablar, para ponerlo todo en la balanza. Mariola, ¿sabes que ayer por El Faro pasó Javier Gurruchaga? Sí, no solo lo he visto, sino que lo he oído y muy es bien. Espectacular como siempre. Maravillosísimo. Podríamos estar hablando con él 4 o 5 faros, no solo uno. Además que sí. Tiene una cabeza muy bien amueblada. Esta noche vivir sin redes sociales. Eso es. Bueno, pues a ver yo qué sale. No sé. Yo acabo de ver tu foto, Mariola, ahí con el Quantum encima de la tumbona. Yo ya no podría, pero también es ¿por qué vivir sin redes sociales? Esa sería otra pregunta. Sí, Adriana, esa también nos la vamos a hacer. ¿Por qué? Vale. ¿Por qué? Mariolo, para tu anecdotario, yo hice la mili con Javier Gurruchaga. Anda. ¿Qué me dices? Sí. Si es que todo cuadra, todo cuadra, todo está conectado. En la ventana. Estuvimos recientemente en el concierto de los Rolling Stones, estuvimos juntos. ¡Hala! Pero bueno, que tenías que haberte venido al Faro ayer. Claro. Cuando queráis. Pues ahí está. Adriana Morelos, te escuchamos esta noche. Adiós. Miquel Lejarza, Mariola Cubels, muchísimas gracias. Beso. Hablamos la semana que viene. Un beso. La Ventana con Marta del Vado.